Él es instructor certificado de Ingeniería para potenciar la cultura empresarial. Muchas gracias, ingeniero, por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy en nuestra sesión del Comité de Calidad. Vamos a tener primero su presentación, él hace su exposición y al final abriremos una sesión de preguntas y respuestas para que nos apoyen, por favor, dejándolas ya sea en el chat o tomando nota para al final poder comentar las preguntas que se pudieran tener. Posteriormente, en asuntos varios, la directora Silvia Vega, directora de la Asociación de Industriales, les va a platicar sobre la primera semana de seguridad, salud y medio ambiente, Isaac, que se va a efectuar del 4 al 8 de agosto para que por ahí pues puedan acompañarnos y puedan registrar sus cursos o capacitaciones. Si me permiten, voy a presentar a nuestro a nuestro expositor del día de hoy. El ingeniero Humberto Durán Flores es instructor coach y consultor certificado, es ingeniero industrial con maestría en ciencias de la misma especialidad en el IPN y maestría en optimización financiera de la UNAM. Forma parte del Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas, donde actualmente cuenta con 11 certificaciones a nivel nacional. Como evaluador autorizado desde 2018 a la fecha, ha certificado a cerca de 200 profesionistas bajo los estándares de competencia arriba señalados, avalado por la SED y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER. Su experiencia laboral como consultor en las áreas de gestión de procesos, ISO 9001, indicadores KPI, Balance Scorecard, resolución de problemas, manufactura esbelta, así como finanzas y desarrollo de proyectos de inversión, le ha permitido en los últimos años capacitar a poco más de 4,000 profesionistas de diversas industrias, así como lograr la certificación de 50 empresas en el sistema de gestión de calidad ISO 9001. Es coautor del libro Administración de la cadena de suministro, diseño y aplicación del modelo de modelos en empresas mexicanas de la editorial IPN y de la SED, realizando en conjunto con diversos profesores de la UPIXA y autor del libro Diseño de una recicladora de PET, estrategia y cadena de suministro para su formulación. Disponible en diversas librerías del país a nivel nacional y diversos portales digitales a nivel mundial como Amazon. También es autor de diversos manuales digitales dentro del IPC. Ha sido coconductor del programa de radio IPC Digital, cuyas emisiones están disponibles en plataformas como YouTube y colaborando en diversos aspectos estratégicos para el crecimiento de la organización. Sin más, damos la bienvenida al ingeniero Humberto Durán Flores. Muchísimas gracias, ingeniero, por aceptar la invitación. Y adelante, ya tiene el mando para compartir la pantalla. Muchísimas gracias por la invitación a todos los que forman parte del comité y pues naturalmente también a todos los invitados para pues esta conferencia en la que con todo gusto vamos a pues hablar un poco sobre este importante tema que justamente tiene que ver con la gestión de riesgos. Yo espero que pues de cierta manera introducirlos un poco a cómo de alguna manera poder contemplar, obviamente, la importancia que implica gestionar los riesgos, sobre todo en estas, pues vamos a decir, últimas épocas en las que estamos viviendo en entornos incluso a nivel mundial, ¿no? Diversas situaciones de crisis en distintos temas económicos, de salud, alimentarios, entre muchos otros digamos, aspectos y que eso hace que indudablemente hoy en día, pues en las organizaciones justamente tengamos que gestionar los riesgos de una manera más eficaz, más eficiente, para poder de alguna manera también prevenir y crearle valor a la empresa. Entonces, pues muchísimas gracias a esta parte de permitirnos, de cierta manera, introducirlos un poco en este tema y pues ya estaremos viendo al final de la misma presentación, pues todas las preguntas que puedan tener. Vamos a justamente ir comenzando, bueno, ya nos hicieron favor de presentarnos, entonces vamos a pasar directamente a la parte de la presentación. Algunos aspectos importantes a considerar, digamos, como un inicio a toda esta plática que vamos a estar
llevando con todos ustedes, pues de cierta forma entender que la gestión de riesgos de entrada, como cualquier tipo de proceso, como cualquier tipo de sistema incluso, pues requiere de una planificación, un diseño, obviamente la implementación y vamos a decirlo así, la supervisión post implementación. Algo que vamos a estar comentando, digamos, lo de todas las grandes marcos metodológicos que tienen que ver con dicha gestión de riesgos, es que al final, vamos a decir, el propósito de la misma es la creación de valor de la empresa y muchas veces esa creación de valor en algunas organizaciones, no vamos a decir que todas, pero en algunas todavía no se entiende, no se profundiza, digámoslo así, en lo que representa justamente eso, ¿no? La creación de valor. Es importante también hacer mención que se requiere el compromiso de todos los involucrados, ¿no? Sobre todo las famosas partes interesadas, que de igual manera lo estaremos comentando un poquito más adelante, pero aquí haciendo un poquito de mayor énfasis a esas partes interesadas internas de la propia organización, directivos, personal operativo. Al final, la gestión de riesgos, y lo vamos a estar comentando, pues es un compromiso de todos. Muchas veces en algunas organizaciones se visualiza como que es algo específico de algunos cuantos, como que solamente recae, digamos, en esos managers, administradores o los gerentes de algún departamento, de algún área. Y realmente es un trabajo en el que tenemos que ir involucrando a todas las personas. Si no existe en ese sentido el compromiso de todos, obviamente desde su campo de alcance, pues en la gestión de riesgos tampoco nos va a dar resultados. Y por eso, como lo vemos en este otro punto, es una disciplina diaria a seguir, debemos de ser constantes. Esto muchas veces hago como la referencia de que es como tratar de ponernos el objetivo de querer bajar de peso, pero pues no queremos hacer ejercicio o mejorar, vamos a decir, la dieta de lo que consumimos en el día a día, pues obviamente no vamos a obtener ese resultado. Entonces, es importante en este caso la disciplina de aprender justamente a prevenir los riesgos que nos pueden pasar desde los propios procesos que se ejecutan en ese día a día. Se requiere también de recursos, como todo tipo de sistema. Si no contamos con ciertos recursos en base a la capacidad también de la empresa, la gestión de riesgos tampoco nos va a dar los resultados esperados. Y de cierta manera, tenemos que involucrar como parte de esa visión organizacional que la misma organización tiene la voluntad de adoptar un sistema de gestión de riesgos, no tanto, digamos, como una cuestión forzada, como una cuestión que quizás por algún objetivo comercial, al querer implementar algún sistema de gestión para poder, en algunos casos, pues llegar a otros clientes, poder incluso llegar a otros mercados, pues bueno, vamos a entonces a querer implementar, digámoslo así, esta gestión solamente para ese tipo de propósitos y después se descuide o simplemente no se mantenga ya como algo que justamente va relacionado de nueva cuenta a esa creación de valor. Entonces, son algunos aspectos importantes a considerar. Naturalmente vamos a ir platicando un poquito más en relación de lo que son los marcos metodológicos que también nos hacen énfasis de cierta manera a estos aspectos y que hay que tener muy presentes, sobre todo al momento ya de querer manejar pues un sistema enfocado a esto. Entonces, una de las grandes preguntas que a nosotros, tanto a nivel de capacitación como en diversos proyectos de consultoría, siempre nos hacen al momento de llegar a una empresa es, pues, ¿cómo empezamos, no? ¿Qué es esto de la gestión de riesgos? ¿Cómo entenderlo? Eh, pues, ¿por dónde empezar justamente a trabajarlo? Entre muchas otras incógnitas que obviamente, pues, van surgiendo, sobre todo cuando ya se ha tomado esa decisión de empezar con lo que involucra esto. Entonces, una de las prácticas que nosotros, por ejemplo, acá en IPSE, siempre recomendamos es, de entrada, el primer paso es justamente iniciar con lo más fácil o lo más simple, digámoslo así,
a veces el sentido común de las cosas es el menos de los sentidos que se ocupa, ¿no? Y como lo vemos aquí en la presentación, ¿no? Tu primer paso de entrada es empieza por la observación. Recordemos que el método científico, pues es uno de sus primeros pasos, ¿no? La observación. Y como lo alcanzamos a ver en algunas imágenes que ponemos aquí en la presentación, en diversos contextos de trabajo, pues nos vamos a encontrar que nosotros empezamos justamente a observar cómo trabaja la gente, cómo está, digamos, el lugar o las condiciones de trabajo, pues en muchos casos vamos a ver situaciones de peligro. Y ese, digamos, podría ser justamente el primer paso por donde tenemos que comenzar, ¿no? Empecemos a identificar esas situaciones de peligro. Y sobre todo, una vez que empecemos a identificar esas situaciones de peligro, obviamente hay que empezar a documentarlas. Muchas veces desde este punto queda la duda, ¿no? Digamos, sobre si ya es algo que realmente nos puede impactar, si realmente es algo que nos puede afectar o no en el día a día. Digamos que aquí el primer paso es no te estés todavía metiendo, por decirlo de alguna manera, en saber qué tanto nos puede impactar o no. Simplemente identifica. Y la mejor forma de identificar es mediante la observación. Y esto está muy ligado a un término que es muy común hoy en toda la parte relativa a los sistemas de gestión de riesgos, este término del pensamiento basado en riesgos. No hay mejor forma de entender el pensamiento basado en riesgos como justamente ese tipo de situaciones en las que en el día a día, pues la gente que trabaja en algún proceso, en algún área, lugar, etcétera, pues justamente está expuesto a diversos tipos de peligro. Obviamente, hay peligros que posteriormente, ya en base a un análisis, nosotros vamos a poder, de cierta manera, estudiar o profundizar si son peligros muy graves o a lo mejor son peligros más moderados o a lo mejor incluso el tipo de peligro que se pueda presentar pues también es muy bajo, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar, digámoslo así, como para un momento posterior. El primer paso es, antes de empezar a hacer el análisis, empieza a identificarlo y documentalo. Documenta esas situaciones. ¿Cómo lo podemos documentar? Pues hay un sinfín, digamos, de maneras de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, llevar una bitácora, empezar a manejar un tipo de checklist de identificación justamente por la observación, empezar a llevar tal vez algún formato, algún registro, empezar obviamente a platicar con la gente de los procesos que mediante este tipo de ejercicios de observación diariamente a la apertura de un turno o al cierre de un turno, pues justamente llevar ese control, empezar a notarlo, ¿no? Muchas veces el problema también para saber qué tipo de riesgos manejamos es que ni siquiera tenemos registros, ni siquiera contamos con alguna forma de poder analizarlo. Y naturalmente, pues es uno de los pasos esenciales para posteriormente ya plantear, digamos, un marco más estructurado. Entonces, el pensamiento basado en riesgos va a ser justamente este primer paso en el que nos tenemos que ir involucrando y que muchas veces justamente mediante la observación lo vamos a poder manejar. Cuando ya tenemos de cierta forma esto identificado, y aquí como lo vemos también en la presentación, el problema en algunas organizaciones es que o no lo observan o aunque lo observen no lo registran o simplemente no establecen, digamos, alguna estrategia de prevención, pues es donde llegan justamente las tragedias, ¿no? Lastimosamente, como lo vemos aquí en la presentación, casos distintos en los que, pues, hasta que ya sucedió la tragedia, de repente es donde ya empezamos a voltear a ver qué pasó en el proceso, a ver si se cumplieron las políticas, si contábamos realmente con las normas implementadas, si realmente la gente trabajaba como tenía que haber trabajado,
si realmente hubo los recursos necesarios, si se dieron los mantenimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya empezamos justamente a hacer como ese análisis hasta que ya nos pasó la tragedia. Y obviamente cuando hablamos de gestión de riesgos, no tenemos que esperar a que pasen las tragedias para empezar a trabajar la parte de prevención. Al revés, muchas veces ya tenemos por ahí ciertas señales, ciertas alarmas. A veces la misma gente de cierta forma ya nos está notificando de los peligros y pues mientras no suceda de cierta manera algo mayor, mientras el cliente no se queje, mientras no haya una sanción, una multa, un accidente, entre otro tipo de aspectos, pues la empresa no hace más. Y obviamente nosotros como encargados de prevenir los riesgos, tenemos que buscar acciones para justamente evitar en la manera de lo posible llegar hasta estos puntos, ¿no? Las partes más críticas pueden convertirse en pérdidas incluso humanas dependiendo del contexto en el que se desenvuelva. Entonces, en este sentido, también tenemos que aprender a valorar que una organización no solamente está manejando un cierto tipo de riesgos, una organización al final en su día a día pues maneja muchos tipos de riesgos. Y una de las primeras preguntas que nosotros también nos tenemos que hacer es ¿cuántos riesgos son los que hoy maneja mi organización? A partir del contexto que yo conozca de mi organización, ¿cuáles vamos a priorizar? Por poner aquí un ejemplo en la misma presentación, ¿qué tipos de riesgos podrían haber en una empresa? Por ejemplo, riesgos del tipo financiero, económico, riesgos que tienen que ver con cuestiones tecnológicas o informáticas, riesgos que dependiendo también la ubicación pueden estar expuestos a desastres naturales, caso de inundaciones, huracanes, incendios, etcétera. Cuestiones obviamente de procesos, de calidad, de servicio, riesgos que tienen que ver con condiciones de trabajo, ¿no? Aspectos físicos o laborales, con instrumentos de medición, riesgos ambientales, riesgos sociales, logísticos, riesgos documentales que también muchas veces no se toman en cuenta, pero también desde el punto de vista documental existen riesgos, aspectos psicológicos, alimenticios, legales, de inseguridad, entre quizás muchos otros que por ahí podríamos nombrar y que, bueno, obviamente puede hacer una lista aún más larga. Y dependiendo de cada uno de esos tipos de riesgos, como lo vemos en la misma presentación, pues también contamos con un sinfín de normas, de guías, estándares a nivel internacional que de cierta manera nos apoyan para implementar ciertos sistemas que nos puedan permitir gestionar mejor, digámoslo así, ese tipo de contextos, pero al final, como lo vemos en la misma presentación, pues es un mundo bastante amplio. Y obviamente muchas veces, aunque quisiéramos tenerlo todo, ¿no? En la organización, sabemos que en la realidad, pues obviamente hay restricciones, ¿no? Llámese presupuestales, llámese de capacidad humana, llámese también de tecnología, etcétera. Entonces, no vamos a poder naturalmente meter todos los sistemas que pudieran existir y como los estamos viendo en la misma presentación. Entonces, ¿a cuáles vamos a priorizar? Y en cierto sentido, de esos que vamos a priorizar, ¿cómo los vamos a manejar? ¿Cómo vamos a establecer objetivos para que se puedan, digamos, lograr los resultados previstos o planificados, entre muchas consideraciones que obviamente tenemos que tomar? Entonces, obviamente, cuando vemos que también hay tantos tipos de riesgos y que también pudieran haber tantas sistemas, normas, estándares y demás, pues en ocasiones es entendible que no sabemos por dónde escoger quizás la mejor opción en este tema, ¿no? Y en ese sentido, pues, como lo vemos aquí, tampoco nos alarmemos o nos preocupemos de más. Tenemos también modelos guías más específicos, vamos a decirlo así, hacia la gestión de riesgos. Particularmente en este contexto,
pues contamos justamente con una norma de referencia, la cual surge por primera vez en el año 2009, digamos ya publicada de forma más oficial, que es aplicable a todo tipo de organización, no importando si es una pequeña, una mediana, una grande, no importando si es público o privada, que incluso recientemente ya fue actualizada a una segunda versión en febrero del 2018 y que es la versión vigente, que además esa norma de referencia cuenta con otras normas de apoyo que nos establecen también guías de cómo seleccionar técnicas que van enfocadas a la gestión de riesgos y que incluso también esa norma de referencia la podemos combinar con otros modelos empresariales que también van enfocados a la parte del riesgo, ¿no? Y justamente esa norma de referencia, quizás varios de ustedes la han escuchado, es la ISO 31000. ISO 31000 justamente fue un estándar que uno de sus principales precursores, como lo vemos aquí en la presentación, fue este señor, Kevin Knight. Kevin Nike en ese, bueno, es un australiano que participó activamente en los comités técnicos de ISO para promover de cierta forma el contar con un estándar más específico de la gestión de riesgos, porque como lo vimos previamente, pues hay un mundo, ¿no? Hay un mundo de normas, hay un mundo de referencias y que al final del día, pues aunque de alguna manera nos pueden ayudar a prevenir algunas cosas, no son como tal estándares de gestión de riesgos. Entonces, lo que él buscaba justamente era eso, contar con un estándar a nivel internacional que realmente fuera ese punto de partida para las organizaciones de cómo empezar a contemplar una gestión de riesgos ya, digamos, más formal, más institucional para las propias empresas. Y una de las explicaciones que también él dio para poder promover un estándar de este tipo fue justamente esta que vemos en la presentación, que todas las organizaciones, sin importar si son pequeñas o grandes, al final se están enfrentando, pues siempre a una serie de factores que pueden ser desde externos o internos, que le quitan la certeza de alcanzar los objetivos, obviamente de la propia organización. Y ese efecto de certeza justamente nos lo define como riesgo y está presente, es inherente en todas las actividades, es decir, no es algo que como tal podamos eliminar. Esto es muy importante entenderlo, porque el riesgo como tal no vas a poder eliminarlo al 100%, siempre va a estar presente de una u otra manera. Y no se trata de buscar el ideal, de pretender, digamos, decir aquí no existe el riesgo, porque como lo menciona el mismo Kevin Knight, ¿no? Hay factores externos e internos que al final algunos podemos tratar de controlar lo más que se pueda, pero hay otros que obviamente no van a ser controlables porque están fuera de nuestro alcance. Entonces, siempre estará presente, pero de lo que se trata es de que ese riesgo que esté presente, obviamente no te impacte de forma negativa de una manera, digamos, catastrófica, ¿no? Como ha pasado en muchas empresas. Tenemos el caso recién, ¿no? De que estamos poco a poco todavía presente, pero ahí poco a poco saliendo de esta pandemia, por ejemplo, de COVID-19. ¿Cuántas organizaciones no pudieron sobrevivir justamente a la misma por no establecer estrategias, por no readaptar su modelo de gestión empresarial, por no establecer, digamos, mejores planes de prevención ante la crisis, digamos, que se presentaba? Y pues bueno, lastimosamente muchas de esas organizaciones hoy en día ya no están, pero también nos hace ver aquellas que obviamente siguen presentes en el mercado, muchas incluso en lugar de ver, digamos, el contexto negativo, al contrario, buscaron establecer estrategias para de cierta forma aprovechar esos momentos y lo convirtieron, digamos, en un efecto positivo, en una oportunidad, que no se quede solamente como, bueno, pues ya viene un entorno, digamos, desfavorable y entonces pues
a ver qué pasa y nos encomendamos a los dioses, sino que más bien es actuar y establecer justamente planes de prevención. Entonces, esto es algo de lo que justamente desde aquellos años, ¿no? 2008 y 2009 que se publica esta norma, se, pues, digamos, fomentaba. Esta norma, al final, en cuanto a términos, es una norma, digamos, muy reducida. A diferencia de otras normas, no maneja tanta terminología. Sin embargo, son conceptos importantes a contemplar, ¿no? Obviamente, lo que nos define como riesgo, que ya lo estaremos platicando, que es una parte interesada, que justamente este concepto o este término de parte interesada nace desde esta versión de la ISO 31000, la versión 2009. Hoy en día ya está integrada en todos los demás sistemas de gestión, pero realmente ISO 31000 es quien la involucra digamos, de manera más formal. Es un evento, una consecuencia, probabilidad, la propia gestión del riesgo, control, como esos términos, digamos, importantes. Entonces, justamente para, obviamente, comprender de mejor forma, tenemos que iniciar por el propio concepto de riesgo como nos lo define esta norma. Esto es importante porque, obviamente, si nosotros buscamos conceptos de riesgos, vamos a encontrar también un sinfín vamos a decir, distintos enfoques, ¿no? Podemos tener riesgos desde el punto de vista, por ejemplo, de la seguridad, y es un concepto distinto al riesgo que, por ejemplo, nos define esta norma, la ISO 31000. Para fines de lo que es, obviamente, esta norma, nos dice que el riesgo es un efecto de incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Es decir, y como lo decía Kevin Knight, eh, tenemos un efecto de falta de certeza a que realmente podamos lograr pues nuestros objetivos, ¿no? Obviamente ese efecto de certeza, que en este caso también lo define como incertidumbre, pues puede ser bueno o puede ser malo. Es importante entender que cuando hablamos de riesgo, no todo el riesgo es algo malo, porque muchas veces también ahí hay confusión. Cada vez que escuchamos esa palabra de riesgo, en automático lo asociamos o lo asimilamos con algo negativo. Y realmente el riesgo no es, digamos, sesgado a ese tipo de situación negativa. También existe un riesgo positivo. Hay muchos contextos en los que de igual forma podemos hablar de riesgo, pero con un propósito de buscar, obviamente, un beneficio. Por ejemplo, en el caso de las finanzas, en el mundo de las apuestas, ¿no? Muchas veces habrán escuchado, oye, pues a mayor riesgo, mayor ganancia. Obviamente está inmerso que si apuestas de manera, vamos a decirlo así, muy improvisada o que de cierta forma no tienes cierto conocimiento de lo que le vas a apostar, pues obviamente también puedes perderlo todo, ¿no? Pero si y de cierta forma tenemos un cierto conocimiento, preparación, estudio de lo que vamos a hacer, pues naturalmente tu apuesta es para ganar más de lo que podrías ganar en otro lugar. Entonces, en riesgo también es eso, es un efecto positivo. Y justamente la norma, como lo vemos aquí, una de esas notas es esto, entender el riesgo. Ok, si es una incertidumbre, una desviación de lo que nos hemos planteado en el objetivo, pero no quiere decir forzosamente que esa desviación va a ser algo malo. Podría darse el caso de que esa desviación nos conduce a un camino que nos ayuda a obtener un beneficio, algo positivo de ahí. Entonces, siempre nos vamos a estar moviendo, digámoslo, de estos dos aspectos. Cómo pasamos de lo negativo a lo positivo y obviamente si no somos audaces, vamos a ir al revés, de lo positivo a lo negativo. También la misma norma nos define que estos objetivos pues pueden tener distintos aspectos o propósitos. Obviamente hay organizaciones que, por ejemplo, dentro de sus objetivos la prioridad es la parte financiera, pues entonces en riesgo va a ir, digamos, más enfocado a esa dinámica de poder medir desde el punto de vista económico
cómo va el crecimiento de la organización. Pero habrá algunas organizaciones que a lo mejor sus objetivos están un poco más enfocados a la salud y la seguridad, a las cuestiones ambientales o sociales, a cuestiones de más estratégicas de expansión en el mercado. Entonces, pues también entendiendo los objetivos y como lo vemos por propia definición de la norma, el riesgo de cierta forma lo vamos a asociar o nos vamos a enfocar a trabajarlo más desde ese punto de vista. Esto también es importante y como lo vemos aquí, muchas veces en empresas yo me encuentro que de repente están queriendo implementar herramientas de gestión de riesgos, pero que realmente están perdiendo el enfoque de cuál es el objetivo. El objetivo es lo primero también a trabajar en la organización. Nosotros nos hemos encontrado organizaciones, sobre todo hablando a nivel de pymes, que muchas veces desde el punto de cómo se han definido objetivos, vamos a decir, no son objetivos claros, no son objetivos cuantificables o medibles, no son objetivos que realmente están acompañados de un despliegue de esa famosa misión, visión de la empresa. Entonces, si desde la parte de objetivos no hemos tampoco trabajado bien justamente a dónde queremos llegar, cómo alcanzar, digamos, ese propósito o esa meta, eh, de repente nos estamos metiendo a medir cosas de riesgo que no tiene relación alguna con los objetivos que se están manejando en la organización. Entonces, de repente ahí ya hay como, vamos a decir, una bifurcación en el camino, ya nos estamos aislando de una cosa con otra. Es por eso que es importante también entender en términos de lo que nos maneja esta norma el riesgo. El riesgo es un efecto de incertidumbre sobre que logres o no tus objetivos, pero entonces primero también trabaja bien tus objetivos, porque si no tienes claro esto, ¿cómo es que ya quieres implementar, digamos, alguna herramienta de análisis de riesgo, ¿no? Si no tienes esa alineación entre una y otra cosa. Y bueno, retomando esta parte del concepto de riesgo, también la misma norma nos indica que muchas veces el riesgo se puede caracterizar por estos sucesos potenciales o incluso sus potenciales consecuencias o la combinación de ambos, como ya lo mostrábamos al inicio de la presentación, no esperar a que sucedan las tragedias, ¿no? Muchas veces las empresas, hasta que no sucede una tragedia, no hacen nada para evitar que se presente ese riesgo. Y finalmente, la misma norma nos establece que esta incertidumbre la podemos entender como un estado, incluso parcial, sobre todo de la deficiencia en la información, deficiencia, perdón, en cuanto a la información, para poder comprender ese riesgo, esos sucesos, esas consecuencias y esa probabilidad que pudiera manejarse en el riesgo, ¿no? Esto también es importante. Cuando nosotros queremos implementar un sistema de gestión de riesgos, tenemos también que analizar si contamos realmente con todas las fuentes de información. Si no contamos con los mecanismos de información, obviamente, por más que intentemos implementar alguna técnica de análisis de riesgos, no nos va a dar los resultados deseados, porque al final todo tipo de modelo se alimenta de datos. Una frase a nivel económico muy popular desde hace varios años, se dice que sin maíz no hay país. Pues bueno, en el caso de los modelos sin datos, obviamente no puedes tener modelos de nada, ¿no? Entonces, muchas organizaciones desde la parte de cómo recopilar información, ya desde ahí tienen grandes deficiencias, no hay sistemas y ya no hablemos ni siquiera de un sistema informático como tal. Simplemente incluso desde el día a día que la gente empiece a llenar alguna bitácora, algún formato, que realmente existan hojas de registros o hojas de control en cuanto a tener cuantificada esta información, pues incluso ya desde ahí en muchos procesos no existe, ¿no? Entonces, tampoco podemos esperar obtener un buen resultado si ni siquiera contamos con información suficiente para la toma de decisiones.
¿Qué más nos dice esta norma? Pues ya enfocado a lo que es el efecto, comentábamos esa desviación, entendiendo que esa desviación puede ser positiva o negativa. Recordemos que no siempre el riesgo no es algo malo todo el tiempo, existe este riesgo positivo. Lo que normalmente busca esta norma, y más bien digamos ya sobre la práctica en el día a día, es hacer ver a la gente, no confundirla con el término de que hay un riesgo positivo por esta percepción. Entonces, hoy en día es muy común escuchar pues las famosas oportunidades, ¿no? Pero al final una oportunidad es eso, es un riesgo que en este caso pues está enfocándose hacia un beneficio, un riesgo positivo. Pero en términos técnicos, digámoslo así, no son riesgos y oportunidades, realmente es un riesgo positivo o un riesgo negativo. Tenemos que de cierta forma irlo vinculando también con esa relación. La gestión de riesgo, pues la misma norma nos dice que son actividades que van dirigidas justamente a controlar, en la medida de lo posible, añadiría yo, a la organización en lo relativo al riesgo. Lo que se le conoce como el plan de gestión, pues aquí ya más que nada es un esquema, es un marco de trabajo, ¿no? Aquí ya no son las actividades, aquí ya es a ver cómo vamos a manejar en base a un cronograma, a una proyección, a buscar de cierta manera una sistematización en cuanto a la gestión de riesgo, y obviamente todo eso tiene un conjunto de actividades que ya van involucradas en esa gestión del riesgo. Y les comentaba de las partes interesadas, la ISO 31000 en su versión 2009 es la primera norma que como tal nos maneja ya ese término, ¿no? Obviamente en las empresas desde mucho tiempo atrás siempre han existido las partes interesadas, pero vamos a decirlo así como tal, de forma, vamos a decir como un concepto o como un término formalizado. Es hasta que aparece ISO 31000 en su versión 2009. De hecho, esta misma norma también los maneja lo que se conoce como contexto de la organización. Hoy también es muy común escuchar ese término, ¿no? Concepto de la organización en cualquier sistema de gestión, pero de igual forma la ISO 31000 es quien le da en esa versión 2009, digamos, aparece por primera vez ese término de forma más formal. La misma norma también nos hace referencia a consecuencias y probabilidades, que es algo que hoy en día tiene que ser variables importantes, ¿no? ¿Qué nos define como consecuencias? Pues al final sucesos que obviamente afectan los objetivos y de nueva cuenta hacia los objetivos, ¿no? El suceso puede conducir una serie de consecuencias. Esa consecuencia puede ser en su momento a veces incierta para saber si tendrá efectos positivos o negativos. Y en cuanto a la probabilidad, pues entenderlo como la posibilidad de que justamente se pueda presentar o no en riesgo. Y en esta parte de probabilidad también la norma, vamos a decirlo así, es muy, digamos, no tan matemática sobre todo. Muchas veces cuando incluso queremos hablar de ciertos modelos robustos de riesgo, pues es muy común asociarlo con algún modelo, sobre todo de tipo matemático, para poderlo medir. Sin embargo, para efectos de esta norma, la probabilidad no necesariamente dependerá, digámoslo así, de un modelo matemático. Muchas veces puede ser determinada, y lo menciona aquí en la presentación, incluso de forma subjetiva o incluso de forma cualitativa. Hoy en día es muy común de repente ver en varias empresas estas famosas escalas, digamos, de calificación, por decirlo de alguna manera, de riesgo, en donde es la misma empresa la que va definiendo dichos valores. Entonces, no necesariamente están, digamos, sujetos a un fundamento matemático. A veces es más bien una escala de valoración interna que es cualitativa, en lo que, pues bueno, simplemente se le busca asignar justamente eso, un valor numérico, pero no requiere forzosamente algo, vamos a decir, más matemático. Entonces, ahí también la norma nos permite, de cierta manera,
manejar esta parte de probabilidad con algo no tan robusto, pero que obviamente sí sea fácil de entender, fácil de digerir para toda la gente que está trabajando en la organización y cómo de cierta manera irlo comprendiendo en su día a día. Entonces, pues al final la norma, como lo vemos aquí, es una norma muy cortita. Realmente son 6 numerales principales. Los primeros 3 podríamos decir que introductorios, objeto, referencias, los términos y definiciones que ya comentamos, algunos de ellos, no todos, pero digamos, algunos importantes. Y los que vemos como el numeral 4, 5 y 6, pues realmente son como ya los puntos fuertes de esta norma. Los principios que se conocen como los principios de la gestión de riesgo, el numeral 5, que es ya el marco de trabajo, vamos a decir, cómo implementar el sistema en cuanto a su diseño, su planificación, y posteriormente el numeral 6, que es el proceso, básicamente ya en esa implementación, cómo empezar a llevar su registro, su incluso seguimiento posterior a la implementación. Aquí de forma muy general, podemos comentar que incluso esta norma, y sobre todo con la actualización que sufrió en el 2018, pues hoy en día es conocido como el primer estándar que también establece gestión de riesgos en aspectos sociales y ambientales, que obviamente por todo lo que se vive pues a nivel mundial en términos del cambio climático, en términos pues de todas estas afectaciones por actividades humanas al medio ambiente, ya es algo que también de una u otra forma tenemos que involucrar en nuestra gestión. Y también la parte social en cuanto a la responsabilidad social de las propias empresas, la no discriminación, más oportunidades laborales a personas de capacidades diferentes, etcétera, ¿no? Entonces hoy también tenemos que ir involucrando de cierta manera todos estos aspectos. De manera, digamos, general, los principios de esta norma básicamente se basa en 8 principios. En la primera versión, 2009, eran 11. En la versión actualizada, 2018, se redujo a 8, que son estos que vemos en pantalla. Obviamente, en esa reducción se contemplaron, porque al inicio, y hay que decirlo así, hizo 31,000 cuando aparece por primera vez. En muchas empresas les costó trabajo poder entenderla, les costó trabajo poder obviamente implementarla también. Y pues bueno, ya en la actualización que posteriormente hace los comités de ISO, fue justamente revisar también en cuanto al lenguaje, en cuanto a estos principios y demás, que fuera, digamos, más amigable para entender en las organizaciones, y justamente se dieron cuenta de que podía reducirse a 8 principios. Básicamente estos, que entendamos que de entrada la gestión de riesgos está enfocada a la creación de valor de la propia empresa. Una empresa que por sí sola se dedica a gestionar riesgos, indudablemente está generándose un valor importante no solo en sus propios procesos, sino a lo que también entrega hacia sus clientes, que hoy en día también tendremos que, mejor decirlo, hacia sus partes interesadas externas, ¿no? Porque sabemos que al final todos los procesos que ejecuta al interior de la empresa, esas salidas van a llegar no solo a los clientes que lo consumen, sino también a otras partes interesadas como entidades gubernamentales por el cumplimiento normativo o regulatorio, como también los propios proveedores, como también organismos de la sociedad civil, entre otros tipos de partes interesadas. Entonces, lo que se busca naturalmente es que por propia naturaleza, vamos a decirlo así, de esos procesos internos, creen valor al interior de la empresa en cuanto a rentabilidad, condiciones más seguras para la gente, en cuanto a muchos aspectos internos que se manejan en el día a día, pero que también en lo que le entregas a tus partes interesadas externas, obviamente les siga siendo funcional, les ayude, les aporte valor. Y ya de ahí, pues, entender que este sistema depende, como lo hemos mencionado, de la mejor información disponible, que es un proceso de mejora continua porque no hay nada estático, que hay que contemplar los factores humanos, culturales, que hay que hacerlo inclusivo. Algo que me gusta mucho de esta norma es que no solamente se debe de contemplar a unos cuantos
para implementar el sistema. Hay que tomar en cuenta a todas las partes interesadas. De hecho, perdón, por eso nace también este término de partes interesadas, porque en la gestión de riesgos debe de ser inclusiva, es decir, no nada más es escuchar la voz de los dueños o de los gerentes, también hay que escuchar la voz de tus proveedores, de tus clientes, de las entidades gubernamentales en las que tienes constante convivencia o participación, a tu propia gente que trabaja en la empresa. Entonces, hay que aprender a escuchar las voces de todos y eso es lo que alimenta también a que la gestión de riesgos proporcione ese valor, ¿no? Cuando nada más se condiciona a unas cuantas voces, pues los resultados también son muy limitados y no nos van a ayudar a crear ese valor. En cuanto al marco de referencia, pues como cualquier sistema de gestión, necesitamos partir desde ese liderazgo y compromiso de la alta dirección. Obviamente, el primer paso es que la empresa desde su cabeza tenga esa voluntad de implementar este sistema. Si desde la cabeza del negocio no se tiene esa disposición, pues obviamente hacia abajo, pues tampoco podemos esperar que los demás participantes también lo quieran hacer. A lo mejor algunos cuantos, pero van a ser los menos. Entonces, lo que se trata es que desde la cima del negocio marquemos a la gestión de riesgos como algo prioritario. Y obviamente para empezar a implementar nuestro sistema, pues la misma norma nos establece ya una serie de etapas como las que vemos en pantalla, hacer el diseño del sistema, un modelo de integración, de implementación, y posteriormente evaluar, que es lo que le conoce como valoración, si eso que se ha implementado nos está dando resultados. Obviamente aquellas desviaciones que ya vimos por definición se presentan, pues hacer la mejora continua, ¿no? Como parte de sus procesos y se repite obviamente este ciclo en cuanto a cómo trabaja ese marco de referencia. Y teniendo ese marco de referencia implementado, pues naturalmente está el proceso de gestión. Y el proceso de gestión es en el que muchas veces en algunas empresas, vamos a decir, se saltan estos principios y este marco de referencia y de repente quieren llegar de forma directa a esta última parte, ¿no? Porque es donde ya nos metemos, vamos a decir, de manera más directa a medir esos riesgos, ¿no? Sin embargo, de nada nos sirve pretender llegar de forma directa a esta última parte si no hemos trabajado todo lo anterior, ¿no? Esos principios, ese marco de referencia. Cuando ya lo tenemos aterrizado en la organización, entonces es entender que el proceso de gestión se clasifica en tres grandes etapas. Primero identifica a los riesgos, posteriormente analízalo, es decir, identifiquemos si es un riesgo que realmente me puede impactar, ya sea de forma negativa o positiva, vamos a decir en un porcentaje mayor, o a lo mejor me impacta en un porcentaje más pequeño o incluso no significativo, ¿no? Eso es la parte del análisis. Y por último, la valoración, que es tomar la decisión. Cuando hablamos de gestión de riesgos es, ok, ya la identificaste, ya analizaste, ahora ¿qué haces? Es tomar una decisión. Y en esa toma de decisiones, la misma norma nos maneja distintas posibilidades, desde como, por ejemplo, asumir el riesgo, es decir, aceptarlo sin hacer nada. Obviamente lo estamos aceptando con base a una información, digamos que se ha contemplado, no es aceptarlo por lo que yo pienso o por corazonadas, ¿no? Sino en base a información, pues es algo que a lo mejor no me representa un impacto negativo o poco significativo, pues lo aceptamos. De ahí, pues podemos establecer otro tipo de decisiones, como por ejemplo buscar reducir ese impacto o buscar reducir el número de ocasiones que se presenta el evento en cuanto a esa probabilidad o frecuencia, o buscar compartir el riesgo con esas partes interesadas, ¿no? Que también por eso existe el concepto de partes interesadas. Oye, ¿sabes qué? Tenemos esto, pero podemos compartirlo con un proveedor, con un cliente, con algún otro tipo de aliado comercial, entre otras posibilidades. Entonces, la norma ahí también nos maneja, digamos, esas posibilidades para tomar la decisión final en la valoración.
Y en este sentido, tenemos una norma complemento que comentaba yo al inicio, que es la ISO 31010. La ISO 31010 también ha sido actualizada ahora a su versión 2019. Nos maneja más o menos como 50 técnicas de riesgo. Estas 50 técnicas de riesgos no son todas. Déjenme decirles que más o menos en base a lo que nosotros tenemos estudiado, existen alrededor de 150 formas distintas para las técnicas de análisis de riesgos. La ISO 31010 nos maneja 50, pero todavía hay otras más que por algunas situaciones todavía no incluye ISO 31010, pero no quiere decir que no existan otras. Sin embargo, ya tener 50, digamos, al alcance en esta norma de apoyo, pues también nos permite a nosotros establecer alguna herramienta de apoyo, vamos a decir, más aprobada o más estudiada hacia nuestra empresa, ¿no? Aquí por poner un ejemplo, nada más, una pequeña muestra, que es algo que también en nuestro curso de ISO 31000 ya trabajamos más a detalle, pues la ISO 31010 nos maneja normalmente un anexo, que es una tabla, como la que estamos viendo en pantalla, y estas tres etapas, que justamente es lo que abarca el proceso de gestión, que es la identificación, análisis y valoración, esas tres etapas siempre se tienen que cumplir en cualquier tipo de técnica que tú elijas para tu empresa, ¿no? Obviamente ya en función de este listado, pues por ejemplo, las que estén marcadas como NA, significa que no te aplica, es decir, no te va a funcionar para esa etapa, ¿no? Algunas herramientas te van a ayudar, por ejemplo, solo para una etapa, a lo mejor solo para identificar. Algunas otras te van a ayudar solo para analizar, algunas otras te van a ayudar solamente para la parte de valoración, o habrá algunas que incluso te ayudan en las tres etapas dentro de la misma herramienta. Entonces, justamente ISO 31010 nos da ese apoyo de poder seleccionar la herramienta o incluso las herramientas, porque puede ser una combinación de varias, para implementar en mi empresa. Y aquí muchas veces también aprovecho para decir que no se limiten a una sola cosa o a veces también no escoger la más difícil. De repente en algunas empresas están implementando herramientas de riesgos que pueden ser a veces difíciles de entender para la gente cuando puedes agarrar otras que son más sencillas y que simplemente seleccionando quizás dos o tres de esas que son más sencillas son igualmente válidas, vamos a decirlo así, para tu gestión de riesgos. Entonces tampoco se trata de irte por las más complicadas, pero hay que poder entender en ese sentido qué opciones tenemos, también cómo está la cultura organizacional de mi gente de trabajo para poder escoger, digámoslo así, la mejor alternativa. Y bueno, para ir finalizando un poco de esto, ISO 31000 pues no es el único modelo, vamos a decirlo así, a nivel empresarial con el que contamos justamente para este tipo de marcos metodológicos. Existe otro modelo muy importante que es el RM, el Enterprise Risk Management. Este RM está sobre todo más enfocado a empresas más grandes, por ejemplo, las que cotizan en bolsa o empresas multinacionales. En el caso de México, que por ejemplo las pymes son el grueso, vamos a decir, de las empresas, no tienen todavía las condiciones de implementar un RM. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en nuestra labor de consultoría siempre tratamos de tomar bases de esto y combinarlo con ISO 31000, ¿no? Porque sí son sobre todo estructuras organizacionales que si no se cuentan, no lo vas a poder llevar. Pero bueno, dentro de los CRMs que también están enfocados a generar valor, y en esta parte de riesgo positivo y negativo, que en el caso de RM le llaman riesgos recompensados y riesgos no recompensados, ¿no? Hablamos de grandes entidades que hoy en día incluso son auditadas o supervisadas por no solamente, vamos a decir, las instituciones de un país, sino de varios países y que están, digamos, posiblemente en un riesgo de presentar fraude, corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, entre un montón de contextos. Entonces, obviamente todo eso forma parte de un control interno.
y poder llevar un control interno en la organización acompañado de una gestión de riesgos, podría decirles yo que es la mejor combinación, ¿no? Es como el mejor entrenamiento, si habláramos desde el punto de vista físico, ¿no? De una persona. Digamos, tu gestión de riesgos es que tú sales a entrenar, pero el control interno es que te vitaminas adicional a tu entrenamiento para adquirir, digamos, mayor volumen en el cuerpo, ¿no? Eso mismo pasa en las empresas. El poder manejar un ISO 31000 por sí solo nos ayuda ya a tener la base, a tener, digamos, la cultura, a tener una disciplina y demás, pero posteriormente acompañarlo de un control interno nos va a vitaminar de mejor forma la práctica corporativa de riesgos. Obviamente los CRMs también tienen, digamos, algunos datos en los que han venido dándose también situaciones de mejora. Recordemos que ningún modelo es perfecto. Todos los modelos de cierta manera nos ayudan, pero ninguno es, digamos, absoluto. Entonces, en el caso de los CRM, tenemos ya como 5 versiones que se han venido presentando a lo largo del tiempo. Obviamente se busca ir mejorando cada versión para poder fortalecer de mejor manera la práctica. En el caso de los CRMs, el modelo de control interno más ocupado se conoce como COSO, el modelo COSO. Este modelo COSO viene propiciado de 5 grandes patrocinadores a nivel internacional. Es muy de Estados Unidos, sin embargo, hoy es muy común encontrarlo en empresas en distintos países justamente por ese alcance de empresas multinacionales, ¿no? Entonces, COSO acompaña muy bien al control interno para también administrar, digámoslo así, la gestión de riesgos junto con otros aspectos a considerar dentro de la organización. Y pues bueno, al final del día, lo que nosotros buscamos, sobre todo cuando estamos en esta labor de consultoría, aquí en IPSE, más que nada es trabajar ambos modelos, ISO 31000 junto con COSO RM. Les comentaba que en el caso de COSO RM sí es un poco más enfocado a grandes empresas porque sí se requiere de una estructura organizacional más robusta, un consejo de administración, un gobierno corporativo. En el caso, por ejemplo, de las pymes, pues como tal no existe gobierno corporativo o un consejo de administración. Muchas veces las pymes son manejadas solamente por un dueño o a lo mejor es una empresa familiar, pero aún así no cuenta, digamos, con el sustento legal de un consejo de administración o un gobierno corporativo. Entonces, se requiere primero trabajar esas estructuras organizacionales para posteriormente manejar esto. Pero si tomamos de referencia parte de ese marco junto con ISO 31000. ISO 31000, les comentaba, tiene esa flexibilidad de llevarlo incluso a una pequeña organización y puede ser esa primera base de cómo empezar a nutrir la empresa de un sistema de gestión de riesgos. Ya obviamente ya sobre la marcha, pues en nuestro caso vamos combinando un poco de ambos modelos para ir trabajando en la organización algo más integral y que le permita poco a poco llevar su propio sistema pues como un traje a la medida, porque ese también es un punto importante. No existe una receta mágica que te diga A, B y C, sino que más bien es tomar los marcos existentes para adaptarlos, hacerlos un traje a la medida de mi empresa y en función de eso, obviamente manejar mis propios riesgos. Básicamente, con esto, pues estaría finalizando esta plática sobre la gestión de riesgos. Obviamente aquí en IPSE, pues nosotros en relación de este tema, pues nos enfocamos en distintos cursos o proyectos también de consultoría. Por ejemplo, el caso de ISO 31000, pues bueno, naturalmente lo manejamos aquí en IPSE como un curso, que ahí ya profundizamos más en la norma y manejamos incluso un modelo genérico que les damos al participante que si se pueda llevar, digamos, como un resultado del curso para poder trabajarlo posteriormente en su empresa. Tenemos también, por ejemplo, una certificación que justamente está nombrada así, auditor en sistemas de gestión de riesgos. Esta certificación como auditor, aunque está enfocada a sistema de gestión de riesgos en el, vamos a decir, en el título de la certificación,
Hoy en día nosotros también la hemos enfocado a que personas que trabajan en sistemas de gestión de calidad como ISO 9000, 14000, 45000, etcétera, que de cierta forma pues también ya tienen que contemplar la parte de riesgos, pues puedan también obtener, digamos, esta certificación a pesar de que lo enfoquen en ese contexto, porque en ese sentido no es limitativo, digamos, solo un sistema de riesgos, ¿no? Entonces, es algo que también aquí en IPSE manejamos, es una certificación para personas como auditores. Tenemos el curso de COSO, que es el de control interno. Tenemos por ahí otro curso de riesgo operativo también muy interesante en modalidad asincrónica. Y bueno, también manejamos en relación de estos temas que les comentaba al inicio, hay muchísimos tipos de riesgos. Por ejemplo, la NOM 035, que es riesgo psicológico, algunos cursos de seguridad e higiene y la formación de comisiones de seguridad e higiene en base a la NOM 019. Y ya estamos también en un proceso de acreditación para también certificar personas en la implementación de administración de riesgos como proceso bajo estándares de competencia. Esperamos que a finales de este año podamos culminar dicha acreditación para que ya el próximo año, digamos, podamos también certificar a personas que justamente obtengan un certificado con ese título, implementación en el proceso de administración de riesgos. ¿Cuál es la diferencia de capacitación con certificación? Que la capacitación nada más es, vemos el curso, profundizamos en los temas, tratamos de hacer cuestiones prácticas lo más posible, pero al final lo que haga el participante o no en su entorno, digamos, ya depende justamente de la persona si aplica o no esa capacitación. En el caso de la certificación, no, la certificación es un paso más allá porque mediante un tipo proyecto debes demostrar que justamente tienes las competencias, ¿no? Y esa es una de las ventajas justamente de certificarse bajo estándares de competencias, porque no es nada más limitarnos al conocimiento, sino ahora demuéstrame que tienes las habilidades y las actitudes mediante un proyecto en el que justamente me vas a enseñar, digámoslo así, que puedes ejecutar dicha actividad o dicha labor. Entonces, pues bueno, obviamente estos procesos de certificación los vamos guiando, les vamos alineando o preparando en el camino para que puedan hacer dichos proyectos y obviamente con ello se puedan certificar. Entonces, pues bueno, de mi parte, pues no me quedaría más que agradecerles de su tiempo. Digo, se me pasó muy rápido el tiempo, siempre incluso cuando hay capacitaciones, se me van incluso las sesiones rapidísimas y bueno, aquí también se me fue muy rápido el tiempo. Los invitamos también aquí que nos puedan seguir en nuestras diversas redes sociales, nuestra página web que es ipse.org.mx, nuestro Facebook, nuestro canal de YouTube, que también por ahí tenemos algunos videos que pueden revisar en la plataforma, nuestro Twitter, tenemos el LinkedIn, etcétera. Entonces, pues ojalá ahí nos puedan seguir y puedan formar parte de la comunidad y se puedan también en algún momento dar la oportunidad de capacitarse con nosotros en algunos de estos temas. Y pues ahora sí que entraríamos a esta parte de preguntas que pudieran tener en el camino. Muchas gracias, ingeniero. Y como bien dice, vamos a dar la apertura para la sesión de preguntas y respuestas. En el chat no tenemos ninguna de momento, pero pueden hacer el uso de la voz si requieren hacer alguna pregunta. A ver, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Parece que no hay preguntas. En el chat no tenemos, nada más nos comentan que muy buena explicación. Muchas gracias. No, parece que no tenemos ninguna pregunta o comentario, ingeniero. Muy bien, pues bueno, esperamos que entonces hayan comprendido de cierta forma todo esto que estuvimos revisando y pues naturalmente ya si quieren profundizar en todo esto, obviamente es importante irse capacitando en los temas, irlo trabajando y pues ya en función de lo que vayan viendo en sus empresas, ir viendo sobre todo qué están haciendo hoy
en relación de esto, en qué podemos fortalecer, digamos, nuestra práctica de gestión. Y sin duda alguna, mucho de todo esto que hemos platicado les va a ayudar también en ese fortalecimiento de sus sistemas. Silvia, yo tengo una pregunta rápida. Oh, adelante. ¿Ustedes en su curso de auditor de sistema de gestión de riesgos ofrecen la certificación DC3? ¿O nada más es como una certificación por parte de la institución? Sí, es una buena pregunta. La certificación que manejamos es una certificación oficial que es avalada por la Secretaría de Educación Pública y el CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización en Estándares de Competencias. Sí entregamos DC3, pero sí me gustaría aprovechar la pregunta porque el caso de los DC3 como tal no es una certificación, es únicamente una constancia. Incluso así lo pueden ver en el documento ahí, en el encabezado. Es una constancia de habilidades que da la Secretaría del Trabajo, pero no tiene ningún valor para efectos de certificación. En este caso, el certificado que es emitido por la SEP y el CONOCER, ese sí es un certificado oficial. Muchísimas gracias y excelente día y gracias a nuestro expositor del día de hoy.